En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. Este programa es presentado por Al Pan Pan y al Vino Vinostrum. Iván Guerrero, tu abogado de inmigración en los Estados Unidos. Morray Insurance para estar seguros. Publimercantil.com, si te publica. Nosotros normalmente los días lunes, cuando Alejandro y yo grabamos este programa, estamos de buen humor y venimos cargados como que de la buena vibra que nos da el fin de semana, el descanso, la televisión en familia, o Alejandro fue para la playa y trae algún cuento de todas esas cosas. Y no fui a la playa, hace mucho frío ahorita. Estuve pasando casi todo el fin de semana. Pero es normalmente... Bueno, perdón. La verdad es que sí tenía cara escoñetada, porque desde el viernes estoy en una sola fiesta. Precisamente, yo le decía a Alejandro que tenía, se le veía la cara como si estaba, ¿cómo se llama? Muy cansado. Y entonces ocurre lo que ocurre cuando hay algo que de verdad está, que no está en el ánimo de uno. Me dice, no, mira, es que todo este tema de los migrantes, el naufragio y los ahogados entre Wiria y Trinidad me tiene deprimido, dice Alejandro. Y yo entonces debo confesar algo en principio. Yo, Alejandro, cuando se dan esas noticias, por mecanismo automático de defensa y de protección, trato de no verla en el momento. Trato de no buscar las imágenes, los videos y ver a los familiares, la cosa, sino que trato de preguntarle al que está más o menos para que me den una versión digerida del asunto. Porque es un tema difícil para uno. Yo viví y conviví por meses con gente que llegó a Europa en pateras. En pateras. Uh-huh. Que es el nombre de las embarcaciones con las cuales se conoce pateras o cayucos también. Uh-huh. Son las embarcaciones que utilizan, bastante rudimentarias, lo que nosotros llamamos balsas. Bueno, en España las llaman pateras o cayucos. Y los cuentos son terribles, las historias son horrorosas, las imágenes son espantosas. Y lo último que uno se imaginaba, en el 94, cuando Venezuela recibió a balseros cubanos que estaban en Guantánamo y Venezuela los recibió para colaborar con la crisis, o lo último que uno se imagina cuando ve esta crisis de pateras saltando de Libia a la isla de Lampedusa en Italia, lo último que uno se imagina es que uno va a ver unas cosas como esas en Venezuela, pero sin embargo uno las está viendo. Alejandro, te decía al inicio del programa, antes que grabáramos, si tú tenías información actualizada, me gustaría escuchar lo que tú sabes al respecto. Bueno, fíjate, tengo muchas cosas. Yo también, yo sí vi las imágenes, te decía, vengo de fiesta porque ya esta época de Navidad hay muchos compromisos. Afortunadamente, yo estoy fuera del país. Tengo mucha familia aquí y muchos amigos. El cumpleaños de una sobrinita de mi hijada el viernes, la hechura de las hallacas con mi suegra el fin de semana. Son para unos motivos de lo que siempre era la celebración, de esta fecha que ya están por terminarse. Además, diciembre es un mes muy corto. Me llega la información. Por cierto, me puse tapojera. Eso yo pensé, si yo hubiera sido tú, yo le hubiera sacado Hugo, pero no vamos a desviarnos. Porque sí me ha quitado el sueño, y te lo decía al principio, por eso me vestí de verde, a ver si
porque me iba a poner una de blanco y negro. Y yo, no, hay que seguir con la esperanza de que esto tiene que acabar. Bueno, vengo con la frustración de los 6.4 millones de firmas, que no sé cómo me lo como, no sé qué salsa rosada o de ajo ponerla hoy para acabar con la crisis que tiene el pueblo venezolano, que es lo que ha llevado a mucha esta gente a salir. Y no es una crisis nueva, es una crisis que tiene mucho tiempo. William, acuérdate, yo soy de Carúpano y la zona, William, desde que yo era pequeño, que tengo uso de razón, que yo no conozco Carúpano sino antes de venirme, pero mi familia está allá y mi familia fue de allá y los grandes amigos son de allá. Guiria era un territorio conquistado por el narcotráfico. Desde siempre. Desde siempre. Porque yo fui, Alejandro, que mi familia, los Farías y los García. Oye, por cierto, yo te iba a preguntar, perdona, yo tenía un tío que mi única prima que queda, Merilena Faría, Santelli, está casada con Raúl Faría. No sé si es familia tuya. Tenemos que ser familia porque ese es un núcleo de allá, es un apellido muy local. Los Farías, los Mariño y los Guilarte son casi que un solo tronco familiar. Y yo me he encontrado con muchos por allí que no sabíamos que éramos familia y terminamos siendo familia. Lo más probable es que lo seamos, pero yo recuerdo a los 14 años, o sea, eso fue en el año 94, haber ido con mis primos mayores que iban mucho más para allá porque ellos vivían en Puerto Ordaz. Mi abuela materna en paz descanse, que lamentablemente trascendió otro plano este año, mi abuela Juana y sus hermanos, todos nacieron en Río Caribe y después fue que se vinieron a La Guaira. Ellos nacieron todos en Río Caribe, por lo tanto son sucrenses. Y mi abuelo, el esposo de mi abuela, el papá de mi mamá, Eduardo Farías Guilarte, imagínate, ¿no? Era de esos pueblos, Yaguaraparo, Aerocuar, por ahí. Yo recuerdo haber ido, a los 14 años, haber ido a una de las mejores vacaciones que he tenido yo en mi vida. Hasta el punto que todavía me acuerdo de lo que viví en esa zona, que fue en Río Caribe, Carúpano, Río Caribe y Puerto Santo. Y yo recuerdo cómo en Puerto Santo, que era un pueblito de casas en la montaña, y tú bajabas, cruzabas la calle y estaba la hilera de casas de los pescadores y de las señoras que vendían las empanadas. Yo recuerdo ya a los 14 años, Alejandro, cómo se decía, o escuchaba a los viejos diciendo, la droga está acabando con este pueblo. Y yo pensaba que era de la misma forma como yo lo escuchaba en mi casa en La Guaira, de que el consumo, yo pensaba que se estaba refiriendo al consumo, pero era el consumo, no era el consumo. Ellos estaban hablando del narcotráfico, claro, de lo otro, ¿no? Entonces, bueno, dale. Que la historia es vieja. Lo que pasa es que la merma de la capacidad adquisitiva, porque vamos a estar claros, aunque la gente muy humilde siempre tenía algo que comer. Siempre se llevaba 1 kilo de mortadela a su casa, compraban carne con todo el sacrificio, vendiendo empanadas como sea. Aunque diga este régimen de la Quinta República que comían perrarina, eso era mentira. Esa gente, todos teníamos la posibilidad más o menos de comer. Ahora no hay absolutamente nada, absolutamente nada. Escuchaba el testimonio de esta mañana de una señora Ana, ahí de Guiria, que su hija se le murió, no en esta primera tragedia, ni en la devolución de los 6 niñitos que pasó, que fue también noticia a nivel mundial días pasados. Ahora, recordémosles al público, a nuestros suscriptores que estamos grabando los lunes, la Asamblea Nacional acaba de emitir un comunicado que posiblemente hay más cadáveres flotando. Porque es que no es una sola embarcación, son varias que salen, cobran $100 para trasladarlo. Ya averigüé con una persona en Guiria, son $100 que te cobran para llevarte, cruzarte a Guiria. Acuérdense que esa es el Caribe con el Atlántico. Entonces esas aguas son peligrosísimas, muy peligrosas. Trinidad y Tobago no los está recibiendo, tiene una política más feroz que la política de tolerancia cero del presidente Donald Trump, que además los devolvió, escuché, te lo comentaba también antes de grabar, a Kay Rowley, el primer ministro trinitario, diciendo que él no iba a permitir, pero con una hazaña, con una rabia que lo consume, que no iba a permitir que esa pequeña isla se convirtiera en un lugar de refugiados venezolanos, en un campo de, ni siquiera un lugar, las palabras textuales, un campo de concentración de refugiados venezolanos. Señores, pero sale entonces de la OEA, Luis Almagro, es decir, tenemos que aceptarlo. Señores, nada está funcionando, nada. A nivel de estos organismos multilaterales está funcionando, esta gente lo va a seguir haciendo y vamos a seguir muriendo. Pero es que hay un pequeño problema, Alejandro.
que yo porque le estoy haciendo seguimiento al tema, con venezolanos que se encuentran en Trinidad, y no desde hace 3 días, que llevándole el pulso a esta situación. Alejandro, no es solamente el gobierno, es la sociedad trinitaria la que ha sacado un resentimiento añejo en contra de los venezolanos y ha llevado las cosas a un nivel de maltrato como el que podemos ver. Fíjate tú, la siguiente portada que voy a compartir contigo creo que hace 2 semanas, de el diario Guardian de Trinidad y Tobago. Esto es del 28 de noviembre, apenas hace 15 días. Dice, y se está refiriendo a las declaraciones del ministro de Seguridad Interior de John. No más registro de venezolanos. Y lo ponen en español. Suficiente. Este señor, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque el que hace esta declaración, el que declara de esta forma tan vehemente, ¿verdad? Sí, y vehemente, es un señor que viene siendo el ministro más importante, se entiende, de ese país. Pero fíjate tú lo que ocurre. Uno, que es lo que yo siempre pregunto, bueno, pero no debería entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Quién defiende a los venezolanos frente a los atropellos que puedan estar sufriendo, no solamente del gobierno, sino de la sociedad trinitaria, como por un medio de comunicación? ¿Tú me vas a decir a mí que un periodista va a titular de esa manera si no le tiene rabia particular a los venezolanos? O sea, ¿qué titular es ese para empezar? O sea, suficiente, basta, no más venezolanos, es lo que está diciendo allí. Cosa que nunca dijeron, por cierto, los venezolanos con respecto a los trinitarios que hicieron vida en Venezuela en su momento. Yo no quiero juzgar a nadie, no voy a caer en eso, pero fíjate tú, el director de la policía que deportó hace 15 días a unos muchachos, a 19 personas en condiciones terribles, le hizo una visita. Míralo aquí, este policía que está aquí es el director de la policía, el comisionado Gary Griffith. Ese señor, después que de la gracia que hizo visitando o expulsando unos venezolanos en unas condiciones infrahumanas, bueno, él fue a visitar al embajador venezolano, el embajador de Maduro en Trinidad, y el embajador lo recibió cordialmente y que hace una visita de ¿cómo se llama? De cortesía. Este es el embajador. Ese señor, Carlos Pérez Silva, él es el embajador del chavismo en Trinidad, que en vez de estar defendiendo a los venezolanos de la situación que se está viviendo, él prefiere reunirse con el director de la policía, que es el que persigue a los venezolanos. Este es el ministro Stuart Jones, que es el encargado de perseguir a los venezolanos. Este es el tipo que persigue a los venezolanos. Entonces, ¿a dónde vamos con todo esto, Alejandro? Bueno, volvemos a lo mismo. Los venezolanos son los indefensos en el mundo. Claro, y por eso te decía que no hay política. Ya me cansé de escuchar al secretario general de la OEA, me cansé de escuchar a la Asamblea Nacional Venezolana, me cansé de escuchar a los políticos. Señores, nos están matando, nuestra juventud se está prostituyendo, porque mucha esa gente se está prestando a irse por mandarle un mercado a su familia, entregar su cuerpo, su dignidad, no solo naufragar y exponerte a la vida, sino que niñas de 14, 15 años, que tú sabes que eso siempre ha ocurrido desafortunadamente, se venden en busca de un mejor sueño, entonces se prestan a que la van a llevar a ser modelos y que van a tener algo de dinero y terminan prostituidas, encarceladas en bares de mala mujer. Con respecto a este naufragio, Alejandro, ¿qué fue lo que pasó? ¿Se sabe qué fue lo que pasó exactamente? Sí, no, es que ya está, había mucha desinformación, pero fíjate, es que escuchando las declaraciones de Rowley, escuchando las declaraciones incluso de vocero del gobierno interino, el barco había salido, había zarpado. Hay testimonio incluso de otro, de Esperanza, que no es el mismo, porque hay otro, por eso es que la Asamblea Nacional está hablando de otros posibles cadáveres. Llegan al puerto de Trinidad y Tobago y son devueltos. Ustedes no van a entrar, se van, pero no siguiendo las políticas, porque los balseros cubanos afortunadamente han tenido la bendición de que si la Guardia
la Guardia Costera de los Estados Unidos los detecta, los devuelven a Cuba, pero los acompañan. No los mandan en sus neveras flotantes, en sus cauchos rodantes, flotando a exponer su vida. Los acompañan hasta que están en territorio cubano. Entonces, aquí no está ocurriendo eso. Yo creo que es lo más lamentable. Es decir, estamos siendo tratados ni siquiera como ratas, porque las ratas quizás pululan por las calles de Trinidad y Tobago y las miran y se hacen los locos. Aquí hay una absoluta hazaña, aquí hay una absoluta venganza, aquí hay una irremediable posición que si no la miramos, y no soy Dios, no soy quien para jugar, sí creo en la justicia divina. Sí creo, y tú lo mencionabas hace rato, mira que ya me reché, nosotros jamás tratamos a los trinitarios cuando nos vendían los helados, cuando nosotros salíamos, que escuchamos la campanita de Tío Rico o de F a denigrar. Más bien eran nuestros amigos, los apreciamos, nuestros padres que le pagaban los helados que uno se consumía, se les respetaba a esa gente. Es decir, jamás tuvimos un trato cruel, jamás tuvimos una... Bueno, yo no estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque el solo hecho de que nosotros asociemos a Trinitario con heladero ya es una forma de denigrarlos. Nosotros los venezolanos, Alejandro, hemos tenido ese problema a lo largo de años. Nosotros lamentablemente, yo me trato de hacer un ejercicio de autocontrol, porque sí dan muchas ganas de mandar a la mierda a un gentío. Cuando uno ve a venezolanos siendo maltratados en España, cuando uno ve a venezolanos, que muchos de ellos no son ni siquiera, no son inmigrantes, sino retornados, hijos de españoles, hijos de italianos, hijos de portugueses, siendo maltratados en Europa. Pero yo siento que nosotros estamos cobrando, Alejandro. Estamos cobrando. Esto que nos está pasando, esto que le está pasando a venezolanos en Trinidad, en Colombia, en Perú y en Ecuador, es el vuelto que nos está quedando de maltratos de años pasados. Tú sí que nosotros éramos maltratados. Bueno, yo en mi caso, y perdona, voy a justificar lo que dije de los heladeros. No conocía Trinitarios, sino vendiendo helados, que eran famosísimos, los heladeros, limpiando las calles, cuando eran del MOB y MAU, creo, y MAU. No conocía más nadie, por eso hago esa referencia, no estoy denigrando, ofrezco disculpas a los trinitarios porque no conocí a más ninguno otro y eran los que emigraban de Trinidad y Tobago, pero en eso sí estoy de acuerdo contigo. Nosotros fuimos somos y seguimos siendo elitistas, ni siquiera esa condena nos la hacen incluso a mi esposa, a mí, nuestros hijos, porque nosotros éramos de élite. Si tú eras de un barrio, nosotros fuimos y fuimos conformados en élite y si nos están pasando la factura, puede ser. Nos está pasando la factura. Los venezolanos en Trinidad están siendo maltratados de la misma forma, de alguna forma, quizá, porque a los trinitarios no se les trató así en Venezuela. De esa manera, humillante. Trinitarios muertos en las costas para llegar a Venezuela. Los trinitarios llegaban a Venezuela en avión, chico. O sea, vamos a empezar por ahí. Como muy lejos en ferry o en barco. Como muy mal llegaron. Pero jamás una balsita. Pero jamás en balsitas ni todo eso. Los primeros trinitarios que llegaron a Venezuela llegaron como profesores de inglés. Me recordaban en estos días un profesor de la universidad. Y como personal de hogareño de las casas de la más alta alcurnia caraqueña. Porque esas familias, sobre todo de origen europeo, querían tener una niñera o una ama de casa que hablara el idioma inglés para que sus hijos mantuvieran y también se acostumbraran a hablar el inglés. Eso ocurría. ¿Qué es lo que ocurre? Que el venezolano, lamentablemente, nosotros los venezolanos nos acostumbramos a ver a los inmigrantes en función de cómo nos vemos a nosotros mismos. El venezolano sí tiene un problema de clasismo, un problema de racismo que convirtió en clasismo, que de paso queremos ocultarlo. Yo me doy cuenta y me di cuenta muchísimo, sobre todo con esta campaña como en los Estados Unidos, donde se decía que el problema, donde había unos venezolanos, que el problema que tenían, que arguían, que su problema con respecto a Donald Trump es que Donald Trump era racista. Pero esos venezolanos a los que tú lo escuchabas decir eso,
son venezolanos que en Venezuela y fuera de Venezuela, para referirse a algo cutre, lo llaman niche, que es un término racial, para referirse a algo, a lo negativo. El barrio es la concentración de lo negativo en Venezuela. Cuando tú vas a hablar de algo malo, tú lo asocias con el barrio, ese lenguaje de barrio, esos modales de barrio, una pelea de barrio, un chisme de barrio. E inclusive yo nunca olvido una situación, Alejandro, y mira dónde hemos llegado, ¿no? Una vez estaba en un autobús, yo me movía mucho, me encantaba montarme en autobús, todavía. Y estaba por Caracas y había una cola fuerte, no sé de qué será esta cola, la cola era una alcabala. Cuando llegamos o sea, eran unos policías que tenían detenido el tráfico revisando a los autobuses y a los vehículos. Entonces, cuando el autobusero de una ruta que pasaba por muchos barrios y que ese autobusero seguramente vivía en un barrio y que todos los que íbamos en ese autobús vivíamos en barrios, cuando llega la tal policía molesto le dice, ¿para qué es esto? Y dice, no, porque no, el control de seguridad. ¿Cuál seguridad vas a estar controlando aquí? ¿Por qué no te vas a los barrios a buscar a los malandros? A mí me cayó eso. Dije, ya va, pero un momento. O sea, que los malandros están en los barrios, pero tuvieron barrios en el malandro. El policía, para buscar el malandro, tiene que ir para el barrio, porque el malandro está en el barrio. Afuera no. En la calle está la gente decente. El malandro está en el barrio. Y mientras más feo es el barrio, peor. Dígame si de dónde es. No, él vive en un barrio en los Valles del Tuy. Imagínate. O sea, como me enteré yo muchos años después de que había unos compañeros de clase caraqueños en la Universidad Central de Venezuela, y me enteré mucho después de haberme graduado, se referían a mí como el malandro de La Guaira, sin yo ser malandro, pero el solo hecho que yo fuese de La Guaira para ellos era un malandro de La Guaira. Y entonces está la otra cosa, vamos por una fiesta y ponen salsa, yo me imagino que tú vas allá a reventar el piso porque tú eres de La Guaira, ¿no? Y si ponen tambor, mucho más, ¿no? Entonces, debe ser que Alejandro Marcano, cuando se va de rumba y ponen el set de tambores, Alejandro Marcano no sale a bailar tambor, como lo hacen todos los venezolanos de todas las razas y colores, porque todos tenemos un negro atravesado en esa sangre. Entonces, yo he llegado a esto, Alejandro, porque yo de verdad quisiera, como venezolano, que después de todo esto que me ha tocado a mí vivir, poder decir que yo he aprendido algo. Yo no quisiera morirme o regresar a Venezuela si es lo que me toca a mí en algún momento de mi vida. Regresar teniendo los mismos prejuicios con los que me fui de Venezuela. Con respecto a los africanos. Hablar de África como lo negativo. La africanización. Un término tan feo. Y cuando uno come la comida africana y uno ve las culturas africanas responsables y solidarias con el medio ambiente, y ve como la depauperización del medio ambiente en Europa, uno dice, bueno, ¿quién se está africanizando aquí? ¿Quién se está africanizando aquí? Entonces, eso quizás lo que está ocurriendo en Trinidad, ojalá Alejandro nos ayude, porque yo siento que es terrible. Pero a mí me parece, Alejandro, que esto está para tanto que nosotros deberíamos en el siguiente segmento, porque vamos para tu canal, sí, seguir con esto. Hablando de eso que tienes allí, de lo que hemos recolectado sobre la noticia, porque creo que es importante que lo sigamos. Vamos a hacerlo porque me da una reflexión, pero te la doy. No nos podemos permitir, Alejandro, tú y yo que estamos que somos venezolanos en tierra ajena, aunque nos quieran mucho donde estamos, no nos podemos permitir que una cosa como esta pase bajo la mesa si la tenemos nosotros en las manos. Yo creo que no, eso no lo podemos permitir, pero nos vamos a ir de aquí al canal de Alejandro Marcano Santelli. En el primer comentario de este video, yo le dejo allí el enlace para que vayan a verlo. Entonces, nos vemos allá en el canal de Alejandro. No se olviden de suscribirse a nuestros canales y activar la campanita para que cuando se estrene esto, usted sea el primero en verlo y en comentarlo en vivo. Nosotros disfrutamos mucho en las transmisiones en vivo e interactuando con todos ustedes. Así es. Nos vemos en el canal de Alejandro, ya venimos.